Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te doy la bienvenida al episodio número 4 del podcast Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a una gran amiga que puede tener la oportunidad de conocer en Chile, bueno, el año pasado, hace pocos meses, en un gran evento que pudo organizar. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Kevin, bien y tú. Qué gusto de volver a encontrarnos aunque sea aquí virtual. Chévere, chévere, el gusto es mío. Sabes que está haciendo bastante calor, bueno, por acá, por mis tierras, no sé cómo están por allá. Sí, por acá estamos como a 30 grados más o menos. Wow, no, ustedes nos ganan entonces. Chévere, chévere, Ceci. Mira, vamos a empezar el podcast y lo primero que me gusta preguntarle a mis invitados es ¿quiénes son ellos? Entonces sería, ¿quién es Ceci Geraldo? Uy, Ceci Geraldo es una desarrolladora apasionada por compartir conocimiento y crear comunidad. Me gusta mucho Star Wars también, así que pueden ver ahí como alrededor de mi setup algunas cositas de Star Wars. Tengo dos gatijas, una de ellas se llama Leia, entenderán por qué. Ok. Em, y eso me desempeño como líder técnico, pero Mm, la pasión es el código de las personas. wow, chévere, chévere. Bueno, vamos aterrizando un poco tu presentación y me gustaría saber en qué momento de tu vida entró el desarrollo del software o la programación. Oh, yo creo que como idea, cuando era muy chica, como a los 9 años más o menos, que quería estudiar ingeniería informática, es la carrera oficial acá en Chile. Y siempre me gustaron los computadores, los celulares. Yo arreglaba celulares, no sé cómo, pero yo me metía a configuraciones y todos mis compañeros me pasaban a mí sus dispositivos para que los arreglara. Y ya así como mi primer código, si le podemos decir, así como HTML, yo creo que fue como a los 13, puede ¿Los ser. 13 años? Sí, a los 13 años, Wow, bien temprano. también con Tumblr. Y yo creo que puede ser un poco antes incluso, porque jugaba Neopets. No sé si Ok, ubicas Neopets. Es una plataforma como en no. ese entonces era una plataforma de videojuegos, pero con mascotas virtuales. Eran como estos Tamagotchi, Ok, que eran ok. estas mascotitas Sí, que uno sí, llevaba. pequeñitas. Claro, pero era una plataforma de videojuegos y tú tenías mascotas permanentes. Entonces tú tenías que jugar y ganar créditos para poder comprar cosas. Y ahí Wow. tú podías personalizar tu página de perfil con HTML y CSS. Ah, o Entonces la sea que desde programación temprana llegó a edad. mí, claro, antes de que yo lo supiera, antes de que yo fuera consciente de que estaba haciendo algo con código. Yo buscaba cosas en internet, copiaba y pegaba por aquí, veía qué cosas cambiaban, veía tutoriales. Pero claro, nunca pensé que ese iba a ser el comienzo de muchas cosas que pasaron al futuro y aquí estamos. Wow, wow. Y ahora, aterrizando un poco más tu presentación sobre el Ujú. desarrollo, me gustaría saber cómo fue esa transición de lenguajes de programación. Bueno, ya nos dijiste que empezaste con HTML, CSS. Entiendo que después fue evolucionando con JavaScript, pero al día de hoy, ¿qué estás tocando y cómo fue esa transición? Sí, hoy día de lleno estoy con la parte mobile híbrida con React Native. Y ahí la programación híbrida, ¿cierto? Es un lenguaje de programación que sirve para ambas plataformas. Y también hay desarrollos de módulos nativos y es inevitable. Pero es una plataforma híbrida así como Flutter, Kotlin Multiplatform, etcétera. Y cómo llegué ahí fue también dentro del trabajo. Yo venía del mundo web, así como cuando ya empecé a profundizar, de web con JavaScript. Mi framework fue React, entonces la transición de React a React Native fue mucho más tranquila. Ok. Y además en la universidad tuve chance de ver Java y Python. Entonces ahí algo había también de programación orientada a objetos. Eh, Fue distinto igual entrar al mundo web con JavaScript. Porque en su momento me acuerdo que con unos compañeros hicimos una web con Python y Django. Ok. Suena interesante. Entonces, sí, de ese stack a pasar a web con full JavaScript fue igual un cambio súper interesante. Wow. Bueno, pero fuiste tocando un poco de todo, ¿no? Y Sí. hay algo que siempre hago un stop cada vez que me nombran Python aquí en el podcast y les quiero preguntar a mis invitados que es verdad el mito de que con Python podemos hacer todo. ¿Qué opinas de esto? No sé si con Python podemos hacer de todo, pero sí pensando que con Python también podemos hacer web, es como un rompesquema. Sí puedo decir que me gustó mucho la nomenclatura. Después de venir de Java, aprender Python fue súper suave. Además fue entretenido porque recuerdo que el taller de ayudantía de ese ramo era con Arduino. Entonces hicimos proyectos con Arduino. Así que le tengo un amor especial a Python por esa experiencia.
Recuerdo Arduino porque yo seguí la carrera de electrónica. Buenísimo. Me dieron Arduino microprocesadores, microcontroladores, las tarjetas SP32 creo que es. Entonces en algún momento toqué eso, pero en ese momento de mi vida no me gustaba la programación. Entonces ya te puedes imaginar cómo lo que yo sufría, ¿no? Ahí. ¿Y qué opina el Kevin del presente de esa experiencia? ¿Qué le diría a ese Kevin del pasado? Yo creo que hazlo antes, ¿no? Aunque no me arrepiento de todos estos años, básicamente todo lo que he podido hacer en los pocos años, pero me hubiera gustado tener esas ansias y esas ganas de aprender desde una edad más temprana, a ver qué podría más aprender, porque como te dije, en mi stack estudié electrónica y hay muchos conceptos de programación que los he ido aprendiendo día a día, ¿no? Tengo Claro, unas bases de estudio y siempre lo cuento con amigos, con personas, les digo, el tema herencia, ¿no? El tema en programación orientada a objetos de herencia, ¿no? Y yo lo hacía en mis aplicaciones, pero no sabía qué era herencia. Entonces claro, viví algún tiempo con eso hasta que descubrí cómo era la definición, ¿no? Entonces era como que una ingeniería inversa. claro, te Desarrollaba, entiendo. funcionaba y después entendía qué había hecho. De la Muchas veces práctica hacia la teoría. exacto, totalmente. Siento que si tal vez hubiera empezado antes con el mundo del desarrollo, tal vez hubiera tenido esas bases sólidas que hoy en día también. No es que me quita tiempo, pero sí es un extra en mi vida como para entenderlo mejor, ok. Lo puedo comprender, pero me gustaría haberlo comprendido más rápido. Claro. Chévere, chévere, Ceci. Oye, y me contaste ahorita prácticamente cómo empezó todo. Y hay un tema, es por donde yo te pude tener la oportunidad de conocerte, que son las comunidades. Ya vamos a hablar del tema de los eventos, pero me gustaría saber cómo entraron las comunidades en tu vida o cómo fue ese acercamiento inicial en el que vas a un evento, te llama la atención y hoy en día, bueno, te conviertes en una organizadora de esto. Sí, de verdad que es muy buena pregunta y también me voy a colgar de lo que estábamos hablando recién de la universidad. Yo tenía muchas ganas de estudiar ingeniería informática, entré a estudiar la carrera, pero por muchas razones tuve que renunciar a la carrera. Tuve que encontrar un trabajo que era a tiempo completo, que no tenía compatibilidad con la vida de estudiante, entonces tuve que dejar la carrera. Y la verdad es que en ese momento fue súper frustrante porque yo toda la vida quise estudiar eso. Entonces yo decía, ¿cómo? Si no completo mi carrera, nunca voy a entrar en tecnología. ¿Qué hago? Una frustración muy grande. Y ahí una amiga y compañera de curso en la universidad me habló de laboratoria. Y para las personas que no saben, Mm, Laboratoria es un bootcamp de programación enfocado, lo que busca es reducir la brecha de género. Hoy día está en toda Latinoamérica, ya es online incluso y todo. Y ella me habló precisamente de qué se trataba Laboratoria, de cómo funcionaba, porque ella había hecho Laboratoria. Y ella decía que veía que eso era una buena oportunidad para mí, sabiendo que yo no podía seguir estudiando, que tenía que encontrar un trabajo a tiempo completo que no era compatible, pero que bueno, sí quería entrar en tecnología. Ella había cursado laboratoria años antes, ya llevaba 4 años trabajando en tecnología post laboratoria. Y ahí es cuando postulo. Y ok. postulé la primera vez y no quedé. Oh, Porque es súper. La convocatoria es muy alta. es complicado entrar. Y de 4.000 No, personas que pe- postulan quedan 30. claro, perdona la ignorancia porque Dele. conocía la oratoria, pero no sabía el proceso de inicio. Entonces, en mi mente pensaba que era voy, pago una matrícula y entro. No, No, de hecho, ok, es todo al revés. Tú llenas un primer formulario que es el formulario principal y es más largo el proceso, tienes entrevistas con psicólogas, con gente del bootcamp, es un proceso largo de postulación, pero además la convocatoria es muy alta. Y aquí me refería con que es al revés, es que tú pagas al final. Ese es el enfoque que tiene Laboratoria. Dar también oportunidades a mujeres que o no tuvieron chance de estudiar o estudiaron carreras que no tienen un buen mercado laboral para reinventarlas, que tengan chance de reinventarse, mejor dicho, y poder reinsertarlas al campo laboral en tecnología con el foco de reducir la brecha de género que hoy día hay a nivel mundial. Entonces eso parte de interesante. Latinoamérica. Tú cuando entras al bootcamp, que son 6 meses, una vez que egresas del bootcamp, te empiezan a cobrar solamente si tú tienes un trabajo en tecnología. Ok, Entonces, tú egresas, si encuentras trabajo, empiezas a pagar el bootcamp, que puede ser en cuotas, parcelado, y en el fondo lo que tú estás haciendo en ese momento como egresada pagando, estás financiando el bootcamp de las mujeres que actualmente lo están cursando. wow, Por eso te decía que es al revés, sí, es muy diferente. pero muy interesante, ¿no? Sí, Esa metodología.
Súper, de hecho, como el mercado para personas juniors o principiantes ha estado muy difícil este último año y medio, es que Laboratoria no está abriendo la convocatoria por lo mismo, porque aún sabiendo este tema del mercado, como su objetivo no es lucrar, sino que es efectivamente poder dar estas oportunidades, reinsertar a mujeres en tecnología, es que decidieron detenerse hasta que el mercado se pueda estabilizar un poco más y efectivamente hayan buenas oportunidades para personas juniors. Y al día de hoy Ok. hay desarrollo de software, diseño UX UI, incluso un track de análisis de datos. Wow, wow. ¿Y por qué Tengo te dos estoy contando? preguntitas ahí. Sí, dale. Tengo dos preguntitas antes de seguir. Una es, si alguna persona, mujer entiendo, que tal vez es orientada a mujeres de laboratorio, está viendo este podcast y tal vez está aquí en Ecuador, que es a lo que tengo entendido, no están presencialmente. ¿Se podría tomar el Exacto. bootcamp online o es solo presencial en los ciertos países? Sí, ya es full remoto. Hay dos Ok. divisiones, división habla hispana y las personas que están en Brasil de habla en portugués. Entonces cualquier persona puede postular que se identifique como mujer de cualquier país de Latinoamérica. Ok, sí. Y la Entonces en otra este pregunta... momento Sí, sí, no está sí, sí, abierta sí. la convocatoria, pero igual pueden seguir las redes sociales que es Laboratoria La Ok. o meterse a la página laboratorio.la y ahí estar atentas a las nuevas convocatorias porque incluso de pronto hacen webinars, Mm, encuentros, talleres, entonces es un buen lugar para ir a seguir y enterarse de qué van a estar haciendo durante este 2025. súper, súper interesante. Lo vamos a dejar en la descripción después de este podcast. Oye, y la otra pregunta, yo creo que no tiene nada que ver con el podcast, Ujú. pero me entró la intriga de lo que justamente hablaste, si quisiera saber tu perspectiva justamente del mercado. ¿Qué pasa hoy a inicios de 2025? ¿Aconsejarías a una persona estudiar programación, iniciar esta carrera, sabiendo que hoy en día la posibilidad de entrar a una empresa nacional o internacional puede ser un poco más complicada? La respuesta es sí. Daría a personas que quieren atreverse o que están dudando a estudiar programación. Es algo que siempre voy a decir un sí, así el mercado esté muy difícil, porque creo que la programación abarca muchos campos y además una puerta de entrada a muchos otros más. Como por ejemplo, ¿qué es lo que recomendaría? Entrar, empezar a estudiar programación y solamente quedar en desarrollo web. Porque hoy día en desarrollo web hay muchas personas. El campo explotó en algún punto, sobre todo con la pandemia. Entonces, desde mi perspectiva, creo que hoy día se están pidiendo em, como puestos o especialidades diferentes. Por ejemplo, la programación en el área mobile es un buen nicho a explorar. El área de ciencias de datos, que también tiene que ver con tecnología y con programación, ¿cierto? Es un buen área a explorar. El área de que tal vez no es tanta programación como tal, pero sí la involucra, el área de ciberseguridad, el área de la Mm. inteligencia artificial con la perspectiva de Machine Learning. Creo que todavía hay muchos campos por explorar que hay demanda. El tema es que es complicado hoy encontrar posiciones buenas de junior. Ok. Pero creo que esto no es algo que tiene que desanimar, muy por el contrario, hay que mirarlo de una vista estratégica y es decir, cómo yo, persona que estoy entrando en la programación, cuando salga al mercado, cómo yo puedo potenciar mi perfil profesional. Y esa respuesta, yo, verla desde mi perspectiva, es teniendo una amplitud de movimiento en áreas. Es un poco el contrario del experto versus el generalista. Y aquí me voy a meter en otra área, Kevin, que es No como pasa nada, aquí modelos conversamos de de... todo. Me encanta. Como modelos de aprendizaje, como te acabo de mencionar, el modelo T, ¿cierto? Que lo que busca es, como el sombrerito de la T es la amplitud de un área y el palito de la T es la profundidad. Entonces, como busca amplitud y luego especialízate en algo. Y está el otro modelo que se llama modelo como por goteo, modelo de pintura de goteo, que en el fondo si tienes un lienzo horizontal y pones gotas de pintura al inicio, las gotas van a caer en distintas profundidades. Entonces, ese lienzo de gotas en distintas profundidades son las distintas áreas que tú conoces. Puedes conocer muchas áreas y en cada una tiene una profundidad diferente. Perfecto. Entonces, esto va un poco distinto al paradigma al especialista, pero igual no tienes una amplitud a alto nivel, sino que igual tienes profundidad en ciertas áreas
y eso te va a permitir hacer un pivot entre distintas tecnologías. ¿Qué es lo que suele suceder, por ejemplo, en el campo de la consultoría? Que yo trabajo en una consultora, entonces es muy distinta las tecnologías con las que tengo que trabajar dependiendo del cliente a donde voy. Puede ser que incluso el nicho sea distinto, sea producto, sea algo de developer experience, sea algo en la salud, en la banca, en retail. Entonces también ese modelo de pintura de goteo a mí me ha ayudado mucho como a poder tener un abanico de opciones también y no frustrarme ante él. No soy una especialista en algo puntual o no soy una experta que me dedico a una sola cosa, sino que también tengo distintas áreas en las que puedo hacer ese pivot. Entonces yo creo que esa capacidad de pivotear, independientemente de nuestro seniority, nuestra experiencia, es algo que suma muy bien a nuestro perfil profesional. Y bueno, justamente hablando de esto, ahí viene el término de full stack. ¿Qué opinas de esto? Porque hay hoy en día este rol de full stack que muchas empresas lo sobreentienden, que tú vas del end-to-end del producto como tal. Claro. Pero en muchas ocasiones yo también pienso que es muy complicado abarcar todo lo que es la programación hoy en día y sobre todo un producto que empieza desde el backend hasta el frontend y poderlo manejar de punto a punto, ¿no? Sí, yo creo que también esa experiencia lo dan los años. Yo creo que lo que sí es importante como bajo el nombre de full stack es la flexibilidad de poder meterte en distintas áreas. No es que sea un experto en front, un experto en backs y un experto en datos, por ejemplo, sino que tú tienes, por ejemplo, una preferencia incluso y una profundidad mayor en un área, pero tienes la flexibilidad de poder entrar en otras. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo, si bien estoy en el área mobile, siempre estoy más orientada hacia el front, con todo lo que pasa, con lo que pasa hacia el usuario. Esa es como mi área de mayor gusto. Ok. Pero también tengo que ver cosas de backend. No porque me guste mucho el front y me guste dedicarme a eso significa que no puedo tomar una tarea de backend. Tal vez no la voy a sacar tan rápido como saco una tarea de front, pero sí tengo esa flexibilidad de poder meterme en el área de backend. Entonces creo que para mí eso es lo fundamental de un rol de full stack. Y como dices tú, las empresas lo malentienden y creen que una persona full stack es igual a una persona front o a una persona back. No, gente, eso no es verdad. Genial, genial. Chévere, Ceci, hablar contigo de este tema. Mira, vamos a pasar al próximo tópico, que es prácticamente una pregunta en la que hoy en día hay mucho mito, hay muchas preguntas que van en redes sociales, y es sobre el AI y el software. Y sobre la famosa pregunta de si nos va a reemplazar. Quiero saber tu opinión. ¿AI y qué? ¿Y qué más? El AI y el software. Y la programación. Sí, si nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar. Desde ya. Para mí una respuesta rotunda. De hecho, esto también lo conversé en una charla que di hablando un poco de qué diablos es la inteligencia artificial. Hablamos como de qué es la inteligencia artificial generativa y esa fue una de las preguntas que me hicieron también en el público, como ¿nos va a reemplazar? Y creo solemnemente que no. Sin embargo, creo que sí va a haber dos veredas. La vereda de las personas que se quedan observando los avances de la inteligencia artificial y las personas que estamos del lado donde la estamos utilizando, donde estamos investigando, donde estamos aprendiendo cómo esa herramienta nos puede ayudar a potenciar nuestro perfil profesional. Porque hay distintas áreas. Yo creo que la inteligencia artificial sí es uno de los grandes porqués. Hoy día el mercado junior está más complicado. Okay. Porque sí, la inteligencia artificial, como está hoy día, herramientas generativas como Copilot, como GitLab Duo, sí son capaces de hacer código funcional, no óptimo, pero funcional. ¿Cierto? No tiene las mejores prácticas, no es un código limpio. Pero funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es altamente comparable a lo que pueda entregar una persona que está recién partiendo en el área. Entonces, por eso creo que las personas que están recién partiendo en el área, que van a entrar al mercado como juniors, tienen que ampliar su perfil profesional. Y aquí viene otra cosa que me gusta mucho mencionar cuando hablamos de inteligencia artificial, programación y personas que están recién partiendo. Yo creo que es un gran enemigo de los juniors la inteligencia artificial generativa. De verdad que sí, yo creo que en cuanto a la generación del código, es algo que es súper dañino para las personas que están partiendo. Lo que yo sí veo mucho potencial es en la inteligencia ¡ay! Se me traba la lengua. Inteligencia artificial. En la inteligencia artificial generativa. Creo que es
alto potencial el pedirle que nos explique el código. Cuando tenemos errores, que nos explique por qué está pasando este error. Que podamos tomar un trozo de código que construimos y preguntarle de qué manera podemos optimizarlo. Creo que con ese enfoque, la Gen AI, para hacerlo más corto y no hacer un trabalengua, es algo con mucho potencial para las personas juniors. ¿Y por qué digo que la Gen AI nos haga código como juniors es malo? Porque no tenemos práctica. Porque lo hace, lo leemos y puede que lo entendamos, pero no lo estamos haciendo nosotros. En nuestra época, antes de la Gen AI, nuestra Biblia era Stack Overflow. Y Google. Y Google. ¿Y que siempre terminaba en Stack Overflow? Sí. Y era como, alguien ya tuvo el error que nosotros tuvimos. Exactamente. Y si bien sí pudimos hacer copy-paste, que es lo mismo que copiar y pegar algo de la inteligencia artificial generativa, siempre mi recomendación a esas personas que venían partiendo era, aún así sea un copy-paste, escribirlo con los dedos. Porque eso de alguna manera genera una memoria muscular y empiezas a entender más cosas y tú mismo al leer el código encontrar errores más fáciles, sobre todo cuando uno parte y hasta el día de hoy de repente uno no se da cuenta de esos errores que son errores de sintaxis. Que escribimos una variable diferente a lo que le estamos llamando y por eso dice que es undefined. Entonces, creo que la inteligencia artificial generativa tiene mucho potencial para las personas juniors, pero utilizada de una manera adecuada. Y de hecho, hablando de eso mismo, tengo una charla que hicimos acá con Desafío Latam de cómo potenciar tu perfil profesional de desarrollo, de tus habilidades de desarrollo con inteligencia artificial generativa. Y era en el fondo, a través de prompts, ¿cierto? Pedirle que nos hiciera un plan de estudio para aprender un nuevo lenguaje o un nuevo enfoque, como un poco dándole nuestra experiencia y que nos hiciera un plan de estudio diario, que nos diera ideas de proyectos que hacer, cuestionarios incluso. Ahí te puedo mandar el link, Kevin, si lo quieres ahí súper, ahí para dejar. ponerlo. Creo que, insisto, no nos va a quitar los trabajos, sí hace más difícil la entrada, que nos hace buscar una amplitud. Ya no podemos, un perfil de frontend junior ya no es fuerte. Necesito una persona junior que tenga esa flexibilidad de poder entrar en otras áreas. Claro. Oye, totalmente de acuerdo con todo lo que dices y me trajo recuerdos el famoso Stack Overflow. De verdad que en ese tiempo yo aprendí, siempre digo, aprendí a buscar. Porque al final aprendes a manejar como es Google de verdad, ¿no? A tener Exacto. palabras claves de tu... Aquí tengo un error que tal vez tiene 10 líneas de código y recuerdo que en Android Studio con Java aparecían unas líneas así inmensas que para mí estaban en otro idioma. Y no es que te decía tal cual, sino que tenías que saber qué palabras copiar en el buscador de Google, pero como palabras claves. Bueno, Exacto. y después de eso encontrabas famoso Stack Overflow y lo que siempre decía, alguien ya tuvo el mismo error que tú en algún momento de tu vida. Capaz que si hablamos de aquí unos 20, 30 años atrás, bueno, podías haber sido el primero. Claro. Pero hoy en día es complicado de que ese mismo error no le haya pasado a otra persona. Pero hoy Sí. en día con la inteligencia artificial, con ChatGPT o Gemini, es mucho más fácil, inclusive como tú dijiste, aprender un lenguaje de programación. Y el otro día hablando con un compañero del trabajo me dijo, oye, yo estoy aprendiendo React Native y literal le dije, así como me dijiste, le dije a la inteligencia artificial que me haga como un plan de estudio y estoy día a día dedicándolo un poco, ¿no? Y al final es como que tengo un profesor para mí, Exacto. en el que yo tengo preguntas, le puedo hacer. Creería que a futuro la inteligencia artificial quisiera que mejore un poquito en no yo solo darle órdenes y que responda, sino que también ella me haga preguntas. Porque al Ujú. final yo le digo, quiero hacer una pantalla que tenga esto, 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 y la inteligencia y te lo saca. Pero que me pregunte y tenga un contexto en que, ok, ¿de qué color quieres el primer botón de login? ¿De qué imágenes necesitas aquí? Porque muy Igual, genérico. exacto, muy genérico como que no hace la diferencia, pero igual mediante como prompts con un juego de rol con la IA te puede ir respondiendo. Así como, haz de cuenta que tú eres el diseñador de una página web y yo soy el cliente. Suena bien. Onda, ten una conversación conmigo para armar la página web. Anda preguntándome los elementos que quiero y qué colores quiero utilizar en mi web. Entonces ahí sí, cada vez que te vaya diciendo algo va a terminar con una pregunta. Y tú le vas respondiendo y va con más preguntas. Y luego va armando. No lo he probado, lo voy a probar. Me queda de tarea eso. Chévere, Perfecto. chévere. Sí. Oye, Ceci, bueno, démosle la vuelta a la pregunta. Y ahora me gustaría saber qué opinas de estas empresas que no se van a adaptar a la inteligencia artificial hoy en día a futuro. ¿Crees que morirán? ¿Se quedarán ahí? ¿Qué pasará con ellas?
Yo creo que no veo un buen pronóstico cuando en distintas eras algunos nichos o empresas se niegan a ser parte de la tecnología, porque como te decía, con la IA puntualmente creo que son esas dos veredas. La vereda de la gente que va a quedarse viendo lo que está avanzando con la IA y quienes estamos del lado que la estamos utilizando, que estamos investigándola, pensando, practicando también el cómo podemos sacarle mayor potencial. Entonces creo que la historia se va a ir en esas dos partes. Bueno, si nos metemos más a profundidad es quienes efectivamente las estamos usando para el bien, que creo que es algo fundamental. Veo que sería como un estancamiento en las empresas que no se sumen a la ola de la inteligencia artificial. Así sea incluso para capacitación de personal. Bueno, hoy día hay nuevos modelos, incluso el método de RAG te permite incluso en una empresa cargar todos los archivos como de onboarding o de inducción y hacer un famoso y repetido chatbot que lo que haga es entregar información y preguntas a raíz de esos archivos. Que no invente información, sino que se refiera a esos libros o a esos documentos. Entonces te permite Ok. tener una plataforma de inducción mucho más fácil. Porque ¿qué es lo que pasa con la IA generativa que nosotros utilizamos, Gemini, ChatGPT y otros? Es que al ser generativa significa que genera nuevo contenido en base al aprendizaje que ya adquirió. ¿Y qué aumenta esto? La posibilidad de las alucinaciones, que son mentiras que crea la inteligencia artificial sin saber que son mentiras. Porque como su misión es generar contenido a base de un set de información que ha ido aprendiendo, entonces hay posibilidades de que lo que nos diga no es cierto. Por eso también creo que la inteligencia artificial se vuelve peligrosa cuando confiamos al 100% como si fuera una enciclopedia, porque no lo es. Entonces, mi recomendación ante eso, me gusta mucho usar la inteligencia artificial generativa, es utilizar mucho el criterio y la duda. O sea, dudar de lo que estamos leyendo y buscar otras fuentes o incluso pedirle a la misma Gen AI que nos entregue fuentes. ¿De dónde obtuviste la información? Entrégame los enlaces. Si está haciendo referencia a algún libro, que te lo indique. Porque incluso en temas de historia se equivoca, así como en números. No sé, dijo que el descubrimiento de América fue en 1600, cuando en realidad fue el 1492. En 1492, sí, cierto, Sí, sí, 1492. sí. Sí, 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 me 1492. aprendo los números. Entonces, claro, imagínate si un niño de 10 años que tiene su celular Gemini le dice que es 1600. Entonces, creo que también esa es una responsabilidad que tenemos todas las personas, más allá del rubro del que trabajemos, es de compartir esta información y ser muy juiciosos con lo que nos entrega la inteligencia artificial generativa. Siempre dudar, siempre buscar un poco más allá, porque a eso se dedica, a generar contenido. Cuando yo creo que el punto en que lleguemos que las alucinaciones puedan reducirse así como muy al mínimo, aún así no sabemos en qué momento nosotros vamos a caer en ese mínimo. De que justo lo que nos está diciendo es una alucinación. Entonces, creo que eso también es importante de conversar y es lo que me gusta también compartir cuando hablo de inteligencia artificial generativa. Como cuando le hablo a mi mamá, a mis amigas que no trabajan en el área, es como, oye, mira, esto se puede usar para hacer recetas de cocina, porque mi mamá tiene una cafetería, entonces eso también le ayudaba a ella a poder variar sus menús. Pero siempre ser juiciosas con la respuesta que nos entrega y dudar. Es como leer, dudar, investigar. Leer, dudar, investigar. Como que ese ciclo yo lo repetiría Hay que siempre que afirmarlo. utilicemos. Exacto. Y, por ejemplo, en mi caso, no me puedo ir muy lejos. Yo sí uso al día de hoy lo que es Gemini o ChatGPT para ayudarme en el trabajo y más que todo para poder optimizar ese tiempo, ¿no? Pero muchas veces se equivoca. Muchas veces. Muchas veces. Y creo muy fiel en que si no tuviera la experiencia hoy que tengo en la parte del desarrollo, no podría detectar eso rápidamente, ¿no? Antes de que ya me responda, solo viendo lo que voy a obtener, ya le estoy diciendo, oye, aquí esto no me cuadra. Y viene el Exacto. famoso, ay, perdón, que creo que hice Tienes mal, entonces razón. y genera otra cosa, ¿no? Y en algún Exacto. tiempo recuerdo que le pedí un código, creo que era para una aplicación de justamente para iOS en Swift, y necesitaba hacer algo en este framework nuevo de Swift UI, y le pedí algo que me daba error, y después le decía, oye, pero me está dando error aquí, y me volvía otra vez, y eso se volvió un loop. Eso se volvió un loop.
O sea, yo le iba preguntando y yo dije, voy a probarla hasta dónde llega. Pero me llegaba, me preguntaba, le decía, no, aquí hay error y me daba otra vez lo mismo de arriba. Y así se quedó. Y ahí quedó. Entonces, Exacto, pero ¿qué chao pasa si hubiese ChatGPT. sido que hubiese sido un junior quien estaba utilizando esa conversación y no hubiese detectado el error? Bueno, Está en aprendiendo. este caso se detectaba fácilmente porque el Sí, IDE no andaba. Pero claro, pero si la persona que está viendo la inteligencia artificial las respuestas cree, tal vez va a seguir buscando por otra parte el error. Entonces, por eso creo que es importante lo que hablábamos de que las personas que están partiendo en esta área, o incluso uno cuando aprende un nuevo lenguaje, utilizarla de la manera didáctica. No de manera que entregue directamente lo que estamos buscando a nivel de código, sino que nos pueda ayudar con explicaciones, entendimiento, porque incluso cuando le pedí planes de crecimiento en ciertos lenguajes, me entregó links que no existían. Entonces, incluso en esas cositas pequeñas, sí influye el nivel de experiencia que nosotros tenemos para usarla. Entonces, eso, creo que ahí sí hay personas que están partiendo en esta área y nos están escuchando. Utilícenla para potenciar y optimizar su aprendizaje y no se hagan el daño de que les haga el código por ustedes, porque les aseguro que en el trabajo eso no va a funcionar, no es rentable a futuro. yo creería que más que en el trabajo, como profesionalmente, ¿no? Porque puede que en ese momento saques el feature, te funcione, tu jefe te aplauda, bravo, vamos para adelante, pero profesionalmente eso es una bola de nieve inversa. Vas Exacto. quedándote sin nada y al final de unos años no aprendiste, entonces no vas a poder defenderte después, Sí, creería. incluso las entrevistas laborales. En ese primer Ahí, nivel ahí. inicial se hicieron muchos códigos y tienen su repositorio con hartos proyectos. ¿Qué pasa si en la entrevista en realidad no pueden hacerlo, no lo entienden o no está ese entendimiento porque se los hizo la inteligencia artificial generativa? Entonces, ese es el llamado. Así que cuidado a las personas que están Exacto. iniciando. Ojito. Chévere, chévere. Vamos a entrar al tema principal que me Ujú. llama mucho la atención, que es el crear espacios y eventos para fortalecer una comunidad. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo se organizan este tipo de eventos. Sí. Estos eventos tan grandes que he tenido la oportunidad también de ir y de conocer. Desde hace un año estoy atrás de esto pudiendo organizar, pero me interesa saber cómo generas un evento ya internacional, porque tengo entendido que tú has podido hacer un tipo de estos eventos. Exacto, sí, tuve la oportunidad de participar el año 2024 como parte del equipo organizador de la JSConf, entonces también ahí es para muchas más personas a las que estábamos acostumbradas, pero antes, Kevin, me gustaría terminar de responder la pregunta que dejamos pendiente de la oratoria, del por qué o cómo me acerco a las comunidades, y lo voy a intentar hacer muy breve. ¿Ok? Y es que cuando me dicen de la oratoria, yo te conté que postulé la primera vez y no quedé, postulé una segunda vez. Y a la segunda vez quedé, pero postulé solamente porque esta amiga y compañera de la universidad me seguía insistiendo, Ceci, yo sé que laboratorio es para ti, en 2 meses más vuelven a abrir convocatoria, no te rindas. Y además yo estaba muy frustrada, como te decía, porque había tenido que dejar de estudiar la carrera que me iba a dar entrada al mundo de la tecnología, que era lo que yo estaba buscando. Y ella fue la que me empujó a seguir con eso y estaba ya al pendiente, postulé la segunda vez, quedé y ahí esa experiencia de laboratorio cambió mi vida totalmente. Cambió mi vida en un sentido de que ahí conocí el poder de la comunidad. Ok. En mi generación yo participé el 2018, 2019. Era presencial aún. Entonces hicimos una comunidad entre todas las que estábamos en esa generación. Éramos 36 mujeres de distintas edades. Chicas que venían recién saliendo del colegio, habían personas que teníamos 20 y pocos, habían personas que tenían 30 y pocos, 30 y muchos, 40 y pocos, teníamos una compañera de 50 y varios. Entonces era súper diversa el rango etario que teníamos en el laboratorio y además distintos backgrounds. Habían chicas que tenían carreras profesionales como diseño industrial, por ejemplo. Tenía una compañera que era enfermera, había estudiado enfermería y ya se había titulado incluso. Personas como yo que teníamos carreras que no pudimos terminar. Personas que definitivamente no habían podido entrar a la universidad. Y ahí, entre esa diversidad y variedad que teníamos en nuestra generación, es que empezamos a hacer comunidad entre todas. Porque además Laboratorio tiene un enfoque muy poco tradicional. No es como en lo academicista. No tienes un profesor delante que te enseña y tú absorbes y luego
lo aplicas. Muy por el contrario, tienes un proyecto, te entregan un proyecto, tú no sabes nada, te entregan un proyecto, te entregan información como útil, tipo algunos links que te pueden servir y te dicen, saca esto adelante. Entonces te fomenta la investigación porque lo que en realidad hace Laboratoria como programa es el aprender a aprender. Entonces, claro, dependía de nosotras ir a pedir ayudantías, por ejemplo, alguna píldora en particular sobre algún tema. Entonces se formó una muy rica comunidad con mis compañeras de que cuando íbamos avanzando con algo nos íbamos enseñando nuevas ideas. Fue como muy rápido el cómo hicimos una cohesión súper linda. Y para mí ese fue como el primer acercamiento a la comunidad, así como el estar en un grupo de personas interesadas en un objetivo similar e impulsadas hacia ese objetivo en conjunto. Entonces creo que ahí parte como esto se puede, o sea, esto existe. Porque además yo vengo de una familia tradicional en sentido de que mi mamá me decía que, esto es como a nivel estereotipo social, me decía que entre mujeres no había amistad, por ejemplo. Ok. Y yo pasaba a tener más amigos hombres. Y mi mamá me decía que fuera a la escuela, que me fuera bien, optar a una buena universidad, que sacara la carrera, que después encontrara el trabajo, que después encontrara el marido, que me comprara la casa, el perro, el Algo auto. convencional. Eso, a eso voy como con una familia tradicional de las enseñanzas. Entonces igual cuando, antes de entrar al laboratorio, igual yo tenía un poco de susto, un poco de miedo, porque dije, vamos a ser puras mujeres. Aquí hay pelea. Y claro, o sea, tal vez no sé, va a ser incómodo. Tenía, además, igual estuve en un colegio de mujeres y sí me hacían bullying, por ejemplo. Entonces, claro, tenía algunos miedos de por medio, pero una vez que experimento laboratoria, esos miedos se derrocaron totalmente. Cambió mi perspectiva en 180 grados. Conocí lo que es la sororidad, como ese acompañamiento genuino entre mujeres, esa sinergia que se logró fue hermosa. Por eso te digo que cambió mi vida totalmente la oratoria, no Wow. solamente por el aprendizaje y las herramientas que me entregó, sino por esa experiencia que me permitió vivir, que me hizo conectar con mi pasión, que es compartir conocimiento y hacer comunidad. Entonces, desde esa experiencia, Kevin, es que viene como el querer seguir haciendo eso en otro lugar. Y en ese momento ya estábamos en pandemia. Entonces empecé a conocer comunidades a través de internet, amigos también. De hecho, un gran amigo ahí, Dani, me mandó una convocatoria abierta que tenían para un panel de mujeres en tecnología a través de YouTube, que pasaba a ser de un GDG en ese momento. Yo no conocía las comunidades de Google en ese entonces. Y ahí es cuando estaban buscando una última panelista y mi amigo me dice, oye, pero ¿por qué no postuláis? Creo que sería súper bueno y no sé qué. Y él me impulsó mucho y dije, ok, voy a mandar ese mail. Mandé ese mail, efectivamente fue aceptada la propuesta de yo participar. Participé y ahí, Kevin, yo conocí a embajadoras de Women Tech Makers. Eso fue por allá el 2020. Y ahí es cuando me cuentan de qué es Women Tech Makers, cuál es la misión, qué hacen, dónde están. Y pasaba que en Chile en ese momento no habían ambasadores. Luego ya investigando, entiendo que en 2014, 2015 hubo ambasadores acá en Chile que no sé qué habrá pasado, pero no perpetuó en el tiempo. Entonces en ese momento no habían ambasadores en Chile y es que me invitan a ser parte del programa Women Tech Maker. Excelente. Y toda esa historia te conté para decirte el cómo llegué a ser parte de las comunidades de tecnología, que parte ahí entre laboratoria primeramente y luego con Women Tech Maker. Y ya luego, diría más bien post pandemia, que empezamos la organización de eventos presenciales. También creo que la pandemia de cierta manera nos dejó entre asustados a volver a tener espacios con mucha gente junta, pero también a querer buscar espacios fuera de lo virtual. Creo que habían como esos dos ánimos en el ambiente post pandemia cuando ya se empezaron a levantar las restricciones, porque acá en Chile hubo muchísimas restricciones. O sea, Claro. los temas de aforo, tuvimos hasta 5 vacunaciones, una mascarilla obligatoria, ese tipo de restricciones que tuvimos en su momento. Entonces cuando se empezaron a habilitar los espacios abiertos, aún así había algún aforo. O sea, en ciertos espacios no podían haber, un espacio que caben 100 personas, no podían haber más de 50, por ejemplo.
Y ahí es que, precisamente por el programa de Women Tech Makers, que nos invitan, en el fondo, y nos incentivan a que durante el mes de marzo y abril, que spoiler, se vienen también eventos alrededor de todo el mundo, Latinoamérica y también acá en Chile, Ojo. entre marzo y abril, exacto, celebrando los motivos del Día Internacional de la Mujer. Ese es el marco de celebración, el cual entre marzo y abril hacemos eventos de tecnologías, encuentros, sesiones de networking, talleres, workshops. Y ahí es que en 2022, si no me equivoco, hicimos nuestro primer evento. Un evento en donde pensábamos en 70 personas porque era lo que daba el espacio. Las hicimos en las Presencial, ¿no? oficinas Aquí. de... Exacto, presencial aquí en Santiago. Cabían 70 personas. Éramos charlistas, hicimos convocatoria también a llamados. Y lo bueno también en ese sentido es que en Women Tech Makers había una guía de organización. Entonces te daba más o menos una idea como de qué cosas requerías para el evento. Por ejemplo, speakers. Nosotros haciendo formularios de convocatoria, porque eso también es algo que nos gusta promover dentro de nuestras comunidades, es la convocatoria abierta a propuestas. Creemos que para eso son los espacios, para incentivar a que personas se atrevan también a compartir lo que saben, porque estoy segura que todos tenemos algo que aportar en este mundo. Entonces, incentivar a que personas sean parte de estos espacios y a la vez también crear espacios seguros para que todos nos podamos desenvolver en estos eventos. Entonces ahí partimos con ese evento, que al final llegaron a 60 personas. Ahí también conocí a grandes amigas que no sabía que iba a ser amiga hasta años después, que entre esas es Leslie. Un saludo para Leslie. Sí, un saludo para Leslie, que yo creo que debería estar aquí en otro capítulo. Va a estar, te lo aseguro. Sí, tiene también mucho de qué contar. Y bueno, también del tema de las comunidades, hemos sido muy partner en esto ya con los años. Y esas son las experiencias que tuvimos al comienzo, como de 60 personas, luego ya al año siguiente llegamos a 200 personas, y también eventos en el marco de Women Tech Makers, luego con los GDGs, Google Developer Groups, empezamos a hacer meetups, encuentros en Valparaíso, que llegamos también a 80 personas, ahí también con Andre Méndez, también gran amiga y partner de las comunidades, hicimos ese evento allá en Valparaíso. Y ya luego acá en Santiago, en el que tuvimos la oportunidad de conocernos Kevin y que nos enseñara sobre Firebase Distribution. Chévere, sí. Recuerdo ahí la charla. Exactamente. Ahí nosotros estábamos apuntando a 120 personas, 130 personas por espacio y llegamos a 110. Entonces, creo que las experiencias han sido diversas, todas han sido muy enriquecedoras. Y cada vez que formo parte de la organización de un evento me convenzo más que es eso lo que tenemos que hacer para hacer crecer las comunidades locales y también incentivar a más personas a que entren en esta área. Y sobre todo desde mi bandera, como te decía, como el laboratorio también lo hace, para mí es una misión personal de incentivar a más mujeres a que entren en tecnología. Y creo que generando espacios y poniéndonos a nosotras las mujeres que ya participamos ahí en el escenario, ahí incentivando a que otras se sumen a estas iniciativas, también abre un espacio de poder convertirnos como en role models y que tal vez incluso niñas pequeñas puedan decir, mira, hay mujeres en tecnología. Yo soy mujer y también puedo entonces. Genial. Porque creo que eso es algo fundamental para hacer crecer un nicho, para hacer crecer un área, es el tener la posibilidad de tener referentes. Y a nivel histórico sabemos que las mujeres han sido censuradas en la historia, no hace tantos años, o sea, casi 100, digamos, pero que podemos estudiar o que podemos votar, entonces creo que es importante posicionarnos, y lo hablo desde mi activismo de manera personal, ¿cierto? Posicionarnos y hacernos visibles allá afuera para que otras niñas puedan decir, oye, hay Yo mujeres quiero en ser como ella. tecnología. Exacto. Y de hecho en Chile este año, que ya fueron el tema de las pruebas de selección universitaria, hubo un aumento que creo que era del 16% en comparación al año pasado de mujeres matriculadas en el área de las STEM. Wow. De Un hecho buen aquí, impacto. sí, de hecho aquí lo tengo, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde Para los está? que nos están escuchando, estamos ahorita buscando el dato. Hoy aquí está. Mujeres seleccionadas en carreras STEM aumentan a 10.211, un 15,7% más que en 2024. Bastante. Bastante. Aún así nos queda mucho camino por recorrer, pero creo que es importante
dar esos espacios de visibilidad, y por eso también comunidades como Women Tech Maker es que conectan también con eso que quiero, que más mujeres entren en tecnología y puedan ser parte de esta era. Wow, wow. Oye, súper interesante todo lo que nos cuentas y también lo que animas a las personas y sobre todo mujeres en este episodio para que se unan a este programa. Muchas ocasiones yo intento hablar de ello y bueno, justamente conozco a mujeres que han estado en este programa de Women Tech Maker y creo que es una gran ayuda que Google hace como para incentivar. Y de verdad que acá todos somos, como siempre yo lo digo, todos somos horizontales, todos somos iguales, entonces hay la misma oportunidad para cada uno. Y bueno, muchísimas gracias, Ceci, por traer toda esta información valiosa. Sí, súper. Mira, Yo feliz de y hablar. Me gusta mucho hablar, como ya puedes ver, Kevin. aquí estamos, es justamente Disfruto este mucho espacio, de... estamos en el justo y necesario. Mira, ahora se me ocurre una pregunta, porque hablaste de los GDGs, cómo fue evolucionando tu organización, pero sé que esa JConf que hubo en Chile fue grande, Sí. que tuvieron la oportunidad de traer no solo tal vez gente de LATAM o de países cercanos, sino que también de otros continentes. Ahora, ¿cómo pasas de crear un evento que tal vez son 100 personas, con 150, a un evento más grande que tal vez tienen una mira de unas 300, 350 personas? ¿Cómo hay ese paso y ese flujo para poder también controlar a tantas personas? Explícanos todo esto, cómo funciona. Sí, mira, para mí fue un gran aprendizaje todo el 2024 en relación a la YesConf, porque como tú bien dices, habíamos organizado hasta un meetup de 200 personas, pero aquí hablábamos incluso una conferencia de 3 días, donde estábamos apuntando a 800 personas, 22 speakers, había un día Nada que ver lo que que, dije, así que olvídenlo. imagínate, más de 20 speakers, un día solamente de workshops, y también era muy importante la experiencia que nosotros queríamos entregarle a las personas. Y aquí un punto que hace distinto a los meetups que nosotros hacemos, de los que te comenté, es que acá requeríamos de un financiamiento. O sea, además de, yo creo que sí o sí la base de todo esto es el equipo. Es el equipo organizador, es la clave para que todo funcione. ¿A qué me refiero? Un equipo que sea flexible, un equipo que sea honesto. Honesto en todos los ámbitos, tipo honesto en decirte yo creo que lo que estás haciendo no está bien. Yo creo que las cosas no deberían hacerse así, como a ese nivel de honestidad de poder decirte que creo que lo estás haciendo mal. Y saber que tú no te lo vas a tomar a mal, sino que es como, oye, somos parte de lo mismo. Claro. Y además también tener la claridad y la honestidad de poder decir, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto, me puedo comprometer con esto y cumplir. Porque es mucho más valioso una persona que te dice, mira, de este 100% yo puedo ahora hacer un 30 y saco adelante el 30, que decir, no, mira, igual yo puedo con un 80 y llegar con el 30. Entonces creo que es fundamental la confianza que tiene que haber en el equipo organizacional, y la comunicación se hacen claves. Entonces, con esa base, partiendo desde ahí, gran parte del equipo ya tenía la experiencia de la YesConf del 2023, que esa fue la primera que hicieron acá en Chile. Ok. Entonces ya habían ciertas experiencias, ciertas cosas que tomaron como aprendizaje, que de muy buena forma y oportuna nos traspasaron a las personas que veníamos ingresando como organizadores por primera vez. Y ahí se abre todo un mundo, porque claro, aquí tuvimos que levantar mucho capital, capital que yo no pensaba que salía a una conferencia, porque además la YesConf cobramos entrada. Y lo loco es que la gente no sabe lo que hay detrás de esa entrada, en el fondo, que es para poder financiar la misma conferencia. Claro. Nosotros, desde las comunidades, en general, de todas las comunidades en las que yo participo, somos comunidades sin fines de lucro. Y en este caso, la YesConf Chile también entra en esa categoría. Porque si bien nosotros cobramos por la entrada, lo que se genera de la entrada es para cubrir la misma conferencia. Entonces no hay un lucro de por medio. Y creo que acá en Chile particularmente no estaba tan explorada esa parte de conferencias pagas. Ok. Entonces sí Es fue complicado ahí. claro, sí fue un paradigma diferente, creo, en 2023. Incluso a mí me pasó. Yo fui a la YesConf 2023 porque me gané entradas a través de laboratorios, justamente. Porque cuando yo vi el precio de la entrada dije, ay, qué caro. 70.000 pesos puede ser, 80.000 pesos, como $80, 85 dólares más o menos. Y yo decía, wow, qué caro. Entonces me gano las entradas, voy, vivo la experiencia del primer día,
Y ese mismo día dije yo, el próximo año, apenas lancen la primera venta de entradas, yo la compro. Yo quiero venir a esto. Lo disfruté tanto, Kevin, aprendí tanto, estaba todo tan bien pensado, las charlas estaban tan interesantes. Igual era intenso porque eran charlas de 30 minutos una tras otra. Si bien todo en el marco general de JavaScript, habían cosas así muy diversas, entonces el cerebro, la atención que tenías que tener era como igual importante. Y Entiendo. claro, ahí también conecté con más personas de la comunidad, lo disfruté muchísimo. Entonces, ese mismo año me prometí a mí misma para el próximo comprar las primeras entradas, pero no imaginándome que iba a terminar siendo parte del equipo organizador. Entonces, por eso me refiero que creo que nos falta un poco más de cultura, de conferencias pagas, tal vez incluso en toda Latinoamérica, pero como estoy acá en Chile, esa es la realidad que veo, porque claro, o sea, vemos conferencias en Estados Unidos que son de $1.500 la entrada. Google Cloud Next cuesta 2.500, son 3 días igual, ¿no? Pero Exacto. la experiencia es otra cosa, ¿no? Claro, pero si hacemos como el símil tal vez a un salario o no sé, igual, por ejemplo, acá en Chile en esta ocasión cobramos $100. Y cuando yo hablaba con colegas, lo primero que también me decían es como, ay, qué caro. Y yo le decía, te entiendo, porque me pasó eso el año pasado, pero ¿cuánto te sale un libro? Un libro O'Reilly. $80, Sí. $90. Entonces estos son $100. Es como comprarte un libro. Con la diferencia de que vas a conectar con la comunidad, a ver a charlistas de todo el mundo y a vivir la experiencia presencial. Inmerso en esa. De hecho, aquí tengo varios libros de O'Reilly a mi ladito. No, y la verdad que al principio yo no entendí tampoco eso mucho. Yo creo que es un pensamiento que viene sin saber porque la verdad que no está acostumbrado cuando ya va a eventos gratuitos y tienes que entender la diferencia de que ese dinero no es que sé si ahorita está forrada con el dinero que se paga en la GamesConf, ¿no? Lo que pasa que justo se gastó ahí para que tú vivas esa experiencia, para que tú al momento que entres tengas una cafetera y puedas tomar un café en cualquier momento del día, para que tú recibas un bolso, o tal vez con algunos regalos ahí, ¿no? O tengas la oportunidad de estar a un one-on-one con algún conferencista bien conocido a nivel mundial, ¿no? Entonces que creo que no se consigue así, ok, vamos y ya. Exacto. Porque, claro, viene el IESConf, que fue algo que compartimos en la comunidad JavaScript Chile, que tenemos también una comunidad en WhatsApp, ahí hablamos de cosas de la vida, memes también. Pero claro, ahí comentábamos que nosotros como desde la organización de la YesConf lo que hacemos es cubrir los viajes y estadía de los speakers. Entonces eso también se lleva como una gran parte del financiamiento, el poder darle la experiencia a los speakers que vengan para a su vez darle la experiencia a las personas que paguen por ir, tener a estas personas sobre el escenario transmitiéndoles su conocimiento. Entonces son hartas cosas que están detrás de organizar un evento de esa magnitud. Por eso te digo, para mí fue un 2024 de muchos aprendizajes. Yo jamás me imaginé todo lo que significaba la organización y sí lo disfruté muchísimo. Por eso sigo también este 2025. Así que también vamos a tener novedades de eso prontamente por ahí, Ojo, posiblemente. Quito. chévere, chévere, Ceci. Oye, Pero lo que más motiva es eso, Kevin, poder entregar la experiencia a la comunidad y que quieran volver el próximo año. Eso es. genial, genial. Me encanta todo lo que dijiste, todo como nos comentaste sobre la organización, pero hemos visto lo bueno. Ahora cuéntame, Exacto. ¿qué es lo malo? Yo sé que dentro hay frustración, que hay estrés sobre todo, que en algún momento tal vez te puedes enojar con alguien, pero que sea un tiempo muy limitado porque hizo algo que no tiene que ver. Entonces, cuéntanos todo eso y alguna experiencia que hayas tenido. Sí. Sí, yo creo que lo malo también tiene que ver un poco con equilibrar la carga. Recordemos que en particular todas las personas con las que hemos participado desde la YesConf y otras comunidades, todos tenemos un trabajo a tiempo completo y hacemos esto completamente por amor al arte. Entonces, de pronto igual es difícil poder compatibilizar la vida laboral, la vida personal, el hacer este tema de los eventos, porque como te decía, con la YesConf no es de la única comunidad en la que participo. El año pasado en total participamos en una organización de 7 u 8 eventos durante el año.
Es casi un evento por mes, casi. Wow. Entonces, claro, creo que ese es el lado malo, el, lo difícil que se hace el manejar, el equilibrar como esa inversión de tiempo. Creo que también el estrés que involucra, porque claro, sobre todo las últimas 2 semanas antes de la conferencia son donde empiezan a pasar más cosas, empiezan a llegar el merch, todo el swag que estamos encargando, empiezan a haber como problemas, ¿cierto? Que faltó esto, que esto se imprimió mal. Nos pasó, tuvimos que devolver unas botellas que habíamos encargado para la swag bag, que llegaron de una calidad muy mala, las devolvimos. Nos pasó también con los polerones. Empiezan a pasar Wow. todo lo que uno conoce como imprevistos. Cosa que uno no pensaron que iban a pasar. Por ejemplo, me acuerdo que fue el día jueves, claro, el día jueves fue el día de workshops. Y el día viernes y sábado eran los días de conferencia. Y el día viernes iba a ser la acreditación. Y nos conseguimos un sistema de tickets y de impresión para poder poner nombres en la credencial y que pudieran reclamar el swagback. Nos demoramos casi 2 horas en poder empezar a acreditar a la gente. Y había una fila de cientos de personas esperando acreditarse, esperando recibir su swagback, y la conferencia debería haber partido hace 1 hora atrás. Entonces fue intenso. En el grupo de WhatsApp incluso había gente diciendo como, oye, ¿qué pasa con la fila? Mandando mensajes por Instagram. Y ante ese momento de caos también estaba el otro lado de personas dentro de la comunidad diciendo, oye, necesitan más manos, ando con mi computador, como los puedo ayudar en algo y ayudar con la acreditación. Entonces creo que siempre también dentro de lo malo hay lo bueno, que es esto, pero claro, los imprevistos no dejan de ser. Siempre hay atrasos, de hecho ya tenemos muchos aprendizajes como cómo manejar la agenda para el próximo año, porque además era todo el día. Era desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Un full por time. 2 días completos. Entonces, claro, también hubo almuerzos, intentando cómo hacer que salieran 700 personas a almorzar y que no fuera un caos y que todas pudieran almorzar. Hubo mucho sol también, entonces no había tantos espacios con sombra. Hubo gente que sí se insoló, se quemó mucho con el sol. Entonces fue como, wow, tenemos que tener eso en cuenta para la próxima edición. Entonces sí, son varios imprevistos. El Fabio, uno de nuestros organizadores, se cayó de la escalera y se esguinzó el pie. El último No. día íbamos a salir al escenario básicamente. No, nos tocaba salir juntos y se cayó y se esguinzó el pie, el primer esguince de su vida. Y era como, y veníamos bajando juntos, entonces yo también era como, ¿qué hacer? Como le dije, ¿tu cabeza te pega hasta la cabeza? No, corrí, subí la escalera a buscar hielo, y a pedir ayuda también, como, oye, Fabi se cayó. Y intenso. Wow. Denso, como son cosas que uno no piensan que podía pasar y como uno no piensan que pudieran haber pasado, no hay como un plan B en ese sentido. Entonces es como arreglar sobre la marcha lo que nos pasó para la acreditación, apelar a la paciencia y empatía de la gente y pedir muchas disculpas porque los tuvimos de pie 2 horas. ¿Cachai? Entonces, claro, imprevistos muchos. Yo creo que el estrés mayor son las semanas antes porque también viene la ansiedad, ¿no? Como de ya queda poco. Se acerca. Y claro, y lo otro era que la venta de entradas que nosotros tuvimos no estaban los números que estábamos esperando. Porque sí, las entradas salieron alrededor a fines de septiembre y la conferencia era en diciembre. Entonces, no solamente, como te decía, el dinero de las entradas también es para principalmente cubrir la experiencia, así como el swag bag, porque también dimos almuerzos y tal, sino que también para cubrir parte de la conferencia. El ver que los números no iban tan bien también era como, ¿qué pasa si no llenamos el escenario? ¿Cómo va a ser la experiencia para las personas que van? Estar como en un lugar que está más bien vacío. ¿Y cómo va a ser esa experiencia para los speakers que van a ver hacia el escenario y no van a ver tanta gente? Entonces, esas cosas pasan previamente a la conferencia como tal. No son cosas que estábamos pensando al comienzo. Sino que cada vez que se iba acercando la fecha, íbamos como en ese escenario, oye, ¿qué pasa así? Y también están la otra porción de personas que compran entrada y que no llegan por a veces motivos, o que iban a una charla en puntual, o que iban el día 1 y no el día 2. Entonces esa como volatilidad también es algo del momento, es algo que hay que solamente abrazar, saber que existe y resolver en equipo,
porque la presencia del equipo, el apoyo, la confianza, la gestión, eso no se extingue hasta incluso post conferencia, porque hay muchas cosas que hacer después, el tema de la contabilidad, cómo estamos con los números. Y claro, todavía estamos en ese proceso, ya mirando hacia el 2025, ¿cierto? Pero para mí es fundamental lo que te decía Kevin, como el equipo core de la organización es lo que permite llevar adelante estas lindas experiencias. Wow, oye, muy, muy interesante todo esto que nos cuentas y de verdad, moraleja para la gente que nos está escuchando, si están queriendo organizar un evento, dejen un tiempo para los imprevistos, porque siempre va a Sí, pasar algo, siempre. sí, total. De hecho, la recomendación del equipo fue que nos pudiéramos tomar vacaciones al menos esa semana completa e incluso una semana antes, o sea, 2 semanas antes de la conferencia, vacaciones. Por el estrés que hay, por las muchas cosas que hay que hacer, por las cosas que de pronto sí se quedaron en el tintero, que no sacamos adelante, pero después vemos que son necesarias, se caen proveedores, pasan cosas. Y claro, en lo personal no tuve chance de tomarme vacaciones. De hecho, yo el día jueves lo trabajé desde allá. El día viernes también lo trabajé desde allá. Entonces yo estaba en el backstage, básicamente, cuando la gente mandaba La daily. WhatsApps. En la daily, así como en el backstage, en la parte de atrás del escenario, había una salita. Ahí estaba yo con mi computador. En la daily también, como pidiendo silencio. Y además viendo cómo llegaban los mensajes de WhatsApp de la gente en la fila. Entonces, claro, fue intenso, por eso el equipo es lo que siento que al final saca adelante todas estas cosas, con las ideas, con la motivación también, que incluso hasta lloramos, me acuerdo. Me acuerdo, lloramos así como de emoción, así como Salió. de emoción de todo lo que estaba pasando, de la gente. Además era súper lindo ir en los pasillos escuchando como, oye, esto está súper bueno porque además teníamos poleras que decían staff. Entonces igual la gente nos cachaba, además igual estábamos a veces arriba del escenario. Entonces decían, oye, es que estaba súper bueno, estuvo súper bacán la charla, qué lindo el espacio, oye, el almuerzo estuvo súper rico, oye, qué buena la polera. Recibir todos esos feedbacks in situ, así como mientras todo estaba pasando, también era como un nitro, ¿cachai? Así como un combustible a lo que Motivación, muy... estábamos haciendo. Y ahí es cuando uno dice, ¿sabes qué? Todas esas horas, esas noches desveladas que nos quedamos por valieron la pena. trabajo, valieron la pena total y lo volvería a hacer una y otra vez. De verdad que para mí esas fueron oportunidades tremendas de aprendizaje. Y ahora no solamente gané ese aprendizaje, sino que también gané grandes amistades. Y Totalmente. creo que eso es súper bonito, como de todo esto. Genial, genial, Ceci. Oye, y yo tengo una pregunta, que creo Ujú. que también la audiencia que nos está escuchando es posible que se la haga en la cabeza. Cuéntame. Ceci Geraldo, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es tu objetivo hacer esto? Sí, posiblemente yo me pregunto, bueno, Ceci no gana nada, lo único que es pierde tiempo ahí, pierde tiempo sin saber, ¿no? Hablándolo Claro. incoherentemente, ¿no? Pierde tiempo ahí. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo de generar estos grandes eventos a futuro? Yo creo que el poder generar como espacios de aprendizaje es lo que a mí me mueve. Poder, porque así como yo te contaba que tenía esta compañera y amiga que me impulsó a entrar a la oratoria, porque ¿qué fue lo que ella hizo? Básicamente ella creyó en mí cuando yo no pude. Y me presentó una oportunidad que efectivamente cambió mi vida y lo hizo de una forma desinteresada. Entonces creo que eso es lo que a mí me impulsa a generar espacios, a hacer comunidad, también a entregar recursos y compartir mi conocimiento. Es poder dar esa oportunidad a las personas. Si yo puedo impactar la vida de una persona, Ya está. ya está. Ese es mi incentivo. Mi propósito es compartir el conocimiento, compartir lo que sé, cómo lo supe, qué hice para aprenderlo, porque creo solemnemente que el conocimiento es poder solamente si se comparte. Entonces, esa es mi misión como de vida. Súper. Y en este caso se alinea con generar espacios para la comunidad. Genial, genial. Creo que Sí, ahí en muchos de esos términos que acabas de nombrar compartimos y alguna vez escuché a una persona que cada año se ponía una meta como que impactar a una persona por él, ¿no? Hacer que esa persona crezca. Y el primer año era una, el segundo eran dos y era como que una meta personal que él siempre la tenía.
Entonces, chévere, te felicito Sí. también por tener ese mindset, esa mentalidad y poder seguir ayudando a las personas, que al final creo que si compartimos todo esto, podemos tener grandes profesionales a nivel de LATAM y sacar la cara a lo que es nuestro continente. Sí, de A todas ver, maneras. Y no, y muchas gracias también por generar estos espacios que creo que es súper importante. También venir a pasarlo bien y a la vez conversar, conocernos, darnos a conocer, entregar recursos. Creo que es fundamental porque además también a través de conectar con las personas es que nosotros también vamos creciendo. Dentro de las comunidades nos ha pasado harto, sobre todo en JavaScript Chile. Hay personas que han encontrado su primer trabajo en la comunidad, que han encontrado nuevas oportunidades laborales porque estaban en el grupo y mira, oye, aquí hay una oportunidad para esto. Incluso también desde Women Tech Makers Chile, que tenemos una comunidad también con personas voluntarias, somos más de 120 en la comunidad de WhatsApp, que también acompañan mucho a crear espacios, a acompañarnos, a ayudarnos en cosas logísticas, técnicas incluso. Y también a incentivarse a ellas a crear esos espacios. Y algo que me gustaría contarte también relacionado a eso es que en el evento que hicimos en 2024, donde llegamos a 200 personas, hicimos una dinámica de charlas que eran Lightning Talks, que eran de 5 minutos, literal. ok. Entonces las personas postulaban charlas de 5 minutos y el 90% de las personas que postularon esas charlas era la primera charla que daban. Y les ayuda. Y de ese 90%, el 70% ya va en su segunda, cuarta charla. Fue un impulso súper grande, entonces qué bonito es saber que efectivamente sí funciona el crear espacio, en donde damos espacios de aprendizaje y no solamente el espacio, sino que también el apoyo, las herramientas, el espacio seguro que se vuelve algo fundamental. Entonces si un grupo de personas puede hacer eso, si ese grupo se replica y se replica y se replica y se sigue replicando, ¿cuántos espacios vamos a tener para desarrollar a personas, para que las personas conecten? Porque creo que también eso es muy importante, como te decía, el conectar. Genial, genial. Ceci, por haber contado todo esto y por haberlo compartido. Vamos a pasar al siguiente tópico del podcast, que ya es prácticamente el penúltimo. Y Vamos. es justamente una pregunta que se orienta más o menos a lo que me dijiste al principio. ¿Y qué le dirías a la Ceci de hace 10 años atrás? Uy, yo creo que crea en sí misma. ¿Ok? Creo que crea que lo que está haciendo está bien. Porque claro, algo que posiblemente en los últimos 2 años lo hemos escuchado demasiado en muchas partes, el tema como el síndrome del impostor. Y ahí voy a contar esa anécdota, para mí fue en laboratorio cuando escuché el síndrome del impostor, en una dinámica que estábamos teniendo, creo que fue dentro de las primeras 3 semanas del bootcamp, en donde está la psicóloga, Bea al frente, nos dice, ¿alguna vez han sentido que en realidad ustedes no son tan buenas como la gente cree y que en cualquier momento las van a descubrir? Se van a enterar que realmente no saben lo que dicen saber y se van a decepcionar de ustedes. Y nosotros así como, resuena, levanten la mano quien se ha sentido así. Y yo así, levantando la mano. Y me doy vuelta en el salón y todas estábamos levantando la mano. Y cambia la slide y dice, esto se llama el síndrome del impostor. Y nosotros así, ¿qué? Impacto número 1. No me pasaba solo a mí. Nos pasaba al 100% de las personas que estábamos en ese salón. Ese fue el primer impacto. Impacto número 2, tenía un nombre. O sea, no estaba dentro solamente de mi cabeza. No era algo inventado, no era algo que solo me afectara a mí, como te decía. Era algo que existía y estaba siendo como casi que estudiado a nivel psicológico del por qué pasaba o cómo pasaba. Entonces, eso te abre la luz de decir, ok, no estoy mal, es algo que es identificable y puedo como aprender a vivir con ello. Entonces me encantaría poder haber llevado ese conocimiento a una Ceci más pequeña. Como que creyera lo que estaba haciendo, que siguiera adelante en el fondo y que tuviera certeza de que cuando ella no tuviera la capacidad de creer en sí misma, iban a haber personas en su vida que sí lo iban a hacer y le iban a impulsar a crecer. Por eso también mi misión va por ahí, Kevin, como yo poder ser esa persona que cree en las demás cuando esas personas no son capaces de hacerlo por sí mismas. Creo que como una mano lava la otra, ese dicho que hay, ¿no? Lo creo solemnemente y por eso es que disfruto y me apasiona el compartir lo que sé, y si puedo ayudar a alguien, así sea con algo muy chiquito, lo voy a hacer. Esa es mi misión.
Chévere, Ceci. Bueno, vamos a pasar al siguiente tópico que son las preguntas de DevLocos. Son 5 preguntas y bueno, ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrolladora de software y qué hiciste con él? Sí, sí lo recuerdo. Una de las primeras cosas que hice con él fue comprarme los Sims 4 originales. Soy fanática de los Sims, así desde los Sims 1. Gateado siempre. Me compré el juego base Los Sims 4 digital original. Fue así como, no más virus, no más cracks. Voy El a comprar original. el original. Con la cajita y todo. No lo encontré físico, solo tuve que comprar digital. Digital, Sí, pero está original. desde la tienda. Exacto. Chévere, chévere. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error grande que hizo reconsiderar tu carrera como desarrolladora de software? Así como reconsiderar mi carrera, no lo tengo en mente, o sea, diría que no tengo un registro así, pero sí cometí errores en producción. Wow. Así, rompí producción tipo arreglando un botón. Así como lo más inofensivo, inocuo que uno pudiese imaginar, rompí producción. Por suerte estaba con mi TL en ese momento, también era una de mis primeras experiencias como laborales con cliente en un ambiente productivo, así como con deployments entre medio, porque claro, lo que uno hacía a nivel freelance era mucho más simple. Claro. Y ahí con la guía y también el apoyo de mi líder fue como, oye, a todos nos ha pasado, él fue quien me mantuvo la calma y así como, no, yo en mi cabeza me van a echar, me van a echar, me van a echar. Claro, creo que ni siquiera estaba todavía esa feature, Kevin. Imagínate tú. Entonces, claro, fue como mi primer error productivo fue como, a todos nos pasa, fue como, ya, ok, pero seguí pensando que me iban a despedir. No pasó, pero seguí pensando lo que sí. Bien, genial. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar en un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Ay, yo creo que JavaScript. JavaScript. Sí, de todas maneras, que creo que es muy versátil. Eso es lo que me gusta de JavaScript, que puede ser utilizado en todas las áreas, servidores, front, back, como todo lo que se te ocurra puede ser utilizado con JavaScript. Pero igual me dolería dejar TypeScript de lado. Creo que TypeScript es una potencia tremenda, pero si solo tuviera que elegir uno, me aguanto lo que no tiene JavaScript, que es TypeScript si lo trae, y me voy con JavaScript de por vida. Genial, genial. Ahora demos la vuelta a la pregunta y si Ok. pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? ¡Ay, qué polémico! Iba a decir algo polémico solamente por el meme. Iba a decir PHP. Solo por el meme. Creo que la única vez que tuve que trabajar en PHP fue cuando trabajaba con WordPress al comienzo. Y ahí me tuve que enfrentar como al tema del PHP admin, ver algunos códigos, como creo que era muy compleja visualmente la sintaxis a lo que yo estaba acostumbrada, entonces tampoco tuve una vasta experiencia ni profunda, ni mucho menos, pero siempre escucho que toda la gente odia PHP, entonces solamente a motivos de meme Ok. es que O sea, digo ni lo odias ni PHP. lo amas. Sé que existe y lo encuentro válido, pero para seguir la corriente del meme te diría que PHP. Sí, ok. Genial, genial. Y vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Lo más raro o inesperado. ¿Algo que te haya impactado alguna vez en algún código de otra persona? Sí, la verdad es que en algún punto encontré así como un if anidado como de 15 condiciones. Hay un Así meme era... de Dragon Ball del ¿En Kame serio? Kameha, no sé si has visto. Y ¡No! el Kame Kameha, como es una onda que se va ¿Sí? exponiendo, ahí se ¿If? forma por if. Lo necesito, por favor, si lo tienen, mándamelo. Te voy a buscar después y te lo mando. Es súper, y cada vez que en el trabajo nos toca hacer algo por X cambio de negocio o algo, toca modificar algo que no estuvo previamente, digamos, pensado. Hablar con un compañero y bueno, no sabemos mandar eso, es como que ya toca, pues ya. Ya fue. Sí, yo creo que ese fue lo que más me sorprendió porque fuera que era insostenible, era inentendible, o sea, intentaba porque además las variables no estaban muy descriptivas. Entonces era como, ya, si pasa esto, esto, ah, no, pero sí. Y ahí y venía otra condición y otra condición, entonces era como, ¿por qué nos hacemos este daño? ¿Por qué? Debuguear eso de haber sido. Fue intenso, pero yo honestamente creo que
el código que más me ha costado entender es el mío propio de hace meses atrás. Así Y sí. como, ¿y quién escribió esto? Y viene el git blame, Ceci Geraldo. Y así, oh diablos. No, yo hasta ahorita conservo mi primera aplicación que la hice en el 2017, por ahí, finales 2016, que fue un juego en 3 en raya y literal fue Ujú. viendo muchos videos de personas de la India y en muchas ocasiones, no te miento, copiando y pegando, porque como ya te expliqué al principio, yo no tuve esas bases, ni tampoco, yo empecé a programar con un amigo y siempre lo cuento, con el típico meme en el que me toca programar, sipeo el proyecto, te lo paso por Google Drive, lo descargas, te toca y así. Y en ese entonces yo ya ni sabía que existía un controlador de versión, no sabía nada de eso. Entonces me acuerdo que cuando hicimos eso era, te toca programar a ti, mientras el otro investiga qué más podemos hacer o buscaba el video que necesitemos, el otro programaba. Bueno, ya te toca a ti, sipea y era proyecto uno proyecto 2 proyecto así, tal cual como una tesis de grado, ¿no? Y eso lo tengo en mente siempre. Y la verdad que ese código todavía lo tengo y en muchas ocasiones regreso solo por acordarme y veo, no sé, tengo unas clases que de verdad no están indexado el código, que hoy en día es como que a la vista ya duele en muchas ocasiones. Y me pongo a pensar, ¿por qué lo hice? Pero funcionó. Y creo Claro, que lo que funcionó se subió al App Store. Mucha gente en su momento lo descargué porque empecé a promocionarlo con mi familia y fue como que, wow. funcionó, cumple su objetivo. Pero qué loca la experiencia de volver a ver ese código ahí. Cuando hace falta emoción en la vida, Kevin, hay que abrir ese Hay que proyecto y regresar. debuguearlo. Debuguearlo, no sé. Y alguna vez pensé, te soy sincera, ya en Sí, unos 4 o 5 años después dije, voy a sacar una nueva versión. Pero solo abrirlo es, no, aquí eso lo dejo como insignia de vida ahí. me gusta. Chévere, chévere, Ceci. Bueno, Qué ya bueno. finiquitando el podcast, me gustaría que nos dejes con un consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar. Sí, yo creo que lo más importante, que es lo que hemos hablado en todo este podcast, es encontrar una comunidad. En el país donde se encuentren, incluso si conocen de otra, por ejemplo, está JavaScript Chile en este lado de la cordillera, ¿cierto? Si no son de Chile, igual están interesados, métanse en las redes sociales, en las comunidades, los Google Developer Groups y Women Tech Makers. Es algo a nivel global. Entonces hay en muchos países, en distintas localidades. Entonces mi recomendación siempre va a ser entrar en su comunidad. Es como encontrar la tribu. Yo sé que suena muy cliché, pero realmente hace una diferencia porque al estar con más personas aprendemos de ellos. Entonces creo que eso es lo que nos suma mucho valor. Entonces, estás programando, quieres aprender a programar, no sabes si te gustaría, pero entonces busca la comunidad de partida siga de Locos porque la gente que ha venido a los podcasts han dado datos muy buenos y ahí Kevin también tiene mucha experiencia. Entonces busquen estos recursos, estas comunidades, estos espacios porque son abiertos para todos, es todo open source. Entonces la unión hace el poder y el conocimiento es poder, entonces compartámoslos, conectémonos y sigamos aprendiendo. Chéverísimo, chéverísimo, Ceci. Muchísimas gracias. Por último, quiero pedirte, bueno, tus redes sociales o donde la gente te puede contactar. Exactamente, en Instagram y en TikTok, que ahí estoy recién partiendo, pueden encontrarme ahí como cecigeraldo.codes y en LinkedIn como Cecilia Geraldo o Ceci Geraldo, ahí tienen como escribirlo. Suelo estar compartiendo, haciendo repost de contenidos que veo, sobre todo en LinkedIn, eh, cuando comparten muchos recursos, ofertas laborales, nuevas de la tecnología, suelo compartir harto. Y justamente ahora, Kevin, voy a ir a San Francisco en febrero a dar una charla a Wow, la Developer Week. Voy a estar hablando qué de genial, felicidades. accesibilidad. Muchas gracias. Lo vi en LinkedIn y creo que Instagram en un lugar te comenté, pero súper, súper, felicidades. Muchas gracias, Kevin. Sí, ahí voy a estar compartiendo un poco de la accesibilidad en React Native centrado en sistemas de diseño, un poco más hacia el Developer Experience. ¿Va a ser online? ¿Se podrá ver en vivo eso? Creo que sí la van a transmitir. Sé que hay una edición online, pero no sé si va a ser transmitida como en vivo, transmitida en vivo. Eso igual lo Interesante, quiero averiguar. interesante, Pero interesante. si no, igual Entonces, después puedo ver esa charla, hacerla en español y la hacemos ahí abierta a toda la web. chévere, chévere, genial, genial. Bueno, reitero el agradecimiento, Ceci, por haber estado en el episodio número 4 de Deblocos de la segunda temporada, que ya hemos arrancado con 4 episodios. Y para la audiencia, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego.